Saludos, aquí muy feliz porque estoy con mis hermanos, Vladimir Villegas y Manuel Felipe. La gente comenta en las calles que Manuel Felipe le ofreció unos golpes al que nos insultó el otro día, Vladimir. Sí, demostró Manuel tener un indignado. coraje, una cosa. Él es el héroe de multitudes, para que tú veas. Fenómeno de las redes. ¿Tú? ¿Quién Bueno, iba a pero decir? no ha aparecido el personaje. Hoy vamos a conversar varios tópicos. Esta cosa ocurrió en Colombia, de una incursión importante de la FARC que decide volver a la guerrilla, a la lucha armada y a secuestrar y todo eso. Bueno, ¿cómo es que se produce y qué influencia tiene? Por cierto, el señor Bolsonaro se andaba quejando porque en las redes, producto de la quema de la Amazonia, le están pidiendo sanciones contra él. Y dice, ¿pero por qué me van a sancionar? Ah, con tan buena voz y mandando a callar. ¿Qué te parece? Y además está este asunto que discutimos la semana pasada sobre Henry Ramos, la campaña que le montaron. Oye, que respondió Henry con el partido al lado y con Guaidó al lado además también, en unas declaraciones importantes que da mucho que hablar por estas acusaciones y por el hecho de que Guaidó anunció un gobierno donde hay pura gente de PJ y de voluntad popular, no se le vio a nadie de Manuel Rosales, del otro, y eso ha generado comentarios. Y como nosotros somos unos reproductores de comentarios, contraste y controversia. Bueno, a propósito del primer tema que tocaste, Kiko, que es el de la situación en Colombia luego de que una disidencia de la FARC decidiera volver a las armas, eso tiene su impacto en Venezuela, porque efectivamente se ha dicho y ha sido conocido que la zona fronteriza de nuestro país ha sido aliviadero no solamente de grupos guerrilleros, sino también de otro tipo de grupos, grupos paramilitares, etcétera. Y eso plantea un grave reto para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿En qué sentido? En el sentido de que Venezuela no puede ser territorio para que ningún grupo armado de ningún signo, de ninguna naturaleza, venga a utilizar nuestra tierra, nuestros espacios como zonas de operaciones de ningún tipo, ni de secuestro, ni de otro tipo de acciones ilegales, ni de mucho menos enfrentamientos armados. Es decir, Venezuela tiene que alejarse de ese escenario. Hoy decía Diosdado Cabello que el gobierno de Colombia no podía acusar a Venezuela ni achacarle a Venezuela el resurgimiento de la guerrilla en Colombia, ni involucrar a Venezuela en ese tema. Pues el gobierno entonces tiene que dar los pasos para garantizar que Venezuela no sea un espacio de actuación de grupos de ningún signo, porque aquí no puede haber grupos irregulares buenos y grupos irregulares malos. Los únicos grupos armados que en Venezuela deben actuar, o mejor dicho, los únicos factores armados tienen que ser los cuerpos de seguridad del Estado, principalmente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque lo otro sería pues permitir un estado de anarquía. Ahora, de que eso tiene un impacto en Venezuela, evidentemente que lo tiene, porque corremos el peligro de que un conflicto que es colombiano se transforme en un conflicto binacional o peor aún, que se transforme en un solo conflicto. Y en el marco de las acusaciones que ha hecho Jorge Rodríguez contra el general Cleaver Alcalá, que la desmintió, por cierto, pues también está ese expediente de una supuesta organización de grupos armados que entrarían por la frontera con Venezuela. Es decir, el panorama colombiano sigue teniendo su impacto en la vida venezolana. No, y ahora es mucho más grave, pienso yo, ¿no? Porque siempre ha habido el problema este de nuestras relaciones con Colombia. Antes era por otras razones, ¿no? La delimitación de la zona del Golfo, las fronteras, el tema de los indocumentados, pero ahora se ha implicado en esta crisis política que está llegando a niveles verdaderamente preocupantes y muy graves. No olvidemos también que durante el gobierno de Chávez, con Uribe, hubo momentos de tensión, se rompieron relaciones, en algún momento incluso Chávez amenazó con los famosos Sukhoi que volarían sobre Bogotá. Pero la situación ahora está más complicada porque la política norteamericana está incidiendo mucho y está jugando duro en esta materia. Hay que hablar del problema de Venezuela y de Colombia, pero allí en medio está la estrategia, si no de la política, digamos, de la Casa Blanca como tal, sí de la estrategia desarrollada por estos que llaman los halcones de papel, por Abraham, por Bolton, porque efectivamente ha habido una incidencia mayor. Fíjate que hay que tomarlo en cuenta también, esa decisión de Estados Unidos de trasladar prácticamente su embajada, la embajada de Venezuela a Colombia, porque no es que haya una embajada en Colombia que atiende los asuntos de Venezuela, es que se considera que es la embajada
que está al tanto de los asuntos de Venezuela. Y cuando eso ocurra, y tú lo sabes muy bien, tiene que ser de común acuerdo con un gobierno que designan a otro gobierno para que ejerza la representación diplomática mientras se supera una crisis. Aquí no, aquí se trata de establecer la embajada para Venezuela en Colombia. Y incluso esta decisión de Guaidó de nombrar a algunos ministros, su alto gobierno, bueno, ha radicado nada más que el canciller, que es Julio Borges, en Colombia. Una cosa que es bien curiosa, porque Teófilo Rodríguez López, reconocido historiador, en tono humorístico decía, bueno chicos, pero esto es interesante, ahora resulta que Trump renovó, restituyó, refundó la Gran Colombia, porque entonces en la práctica la capital de Venezuela va a ser Bogotá, de acuerdo a ese criterio. Ahora, el tema aquí es que hay que tomar en cuenta que ya no es el simple problema fronterizo, sino que esto está inscrito también en una estrategia donde se habla de intervención. Ha habido amenazas, incluso en el sentido de que hay fuerzas allí que pudieran actuar, y hay muchos analistas que comentan que dado el curso de la crisis venezolana, en Colombia podría desarrollarse aquello que ocurrió en los años 80 en Centroamérica, la famosa contra desde Honduras, que atacaba y operaba contra Nicaragua y que, bueno, generalizó de alguna manera la guerra centroamericana. Así que el tema es más grave de lo que parece y va más allá de unas declaraciones o de unos gestos de Maduro o también en el caso de Duque, que ha sido particularmente agresivo también con Venezuela, ¿no? Ahí va a decir, Duque declara, bueno, vamos a acabar con los narcodrogos, vamos a perseguirlos. Duque. Pero resulta que, ok, las FARC son malos, son delincuentes, venden droga a los niños en los colegios, secuestran monjas, violan pajaritos, está bien. Pero resulta que en el proceso de pacificación, cuando la FARC entra en campaña, primero le caen a huevos al candidato, no lo dejan hablar, lo pitan tanto, y le da un infarto al pobre hombre, pobre por ser condescendiente. Ok, pero resulta que en el proceso de pacificación le matan más de 500 dirigentes a la FARC, dirigentes sociales vinculados a ellos. O sea, que tampoco fue un recibimiento, oye, qué lindo, qué bello. No, porque resulta que Duque y Uribe, más Uribe que Duque, pero al final de cuentas este es hijo del otro, Uribe es el creador del paramilitarismo, el hombre duro que enfrenta a la FARC y que les produce la derrota militar. Y Uribe está señalado de numerosas violaciones de derechos humanos por el paramilitarismo. Los falsos positivos, esa cosa, se lo inventaron allí, eso está metido allí. De manera que el conflicto pudiera dar unas señales de algo que es importante destacar, sobre todo cuando metes en el congelador a Barbados. Los que creen que se la están comiendo metiendo en el congelador de Barbados, bueno, resulta que todo en Latinoamérica comienza a cambiar. Porque el problema de la FARC, que dice cualquier intervención, porque ellos lo señalan, cualquier intervención extranjera en alguno de nuestros territorios le caemos a plomo. Pero resulta que no solo es la complicación del escenario colombiano, sino que, bueno, Macri, como hemos dicho, va directo a una derrota. El señor Bolsonaro, bueno, se ha convertido en el enemigo número 1 del mundo, de los ecologistas, de todo. Ya están pidiendo que los sancionen, que los saquen. Y lo que parecía una tendencia a la izquierda comienza a diluirse y a arrojar hacia otros lados. Entonces, cuando te veas en el espejo como en las barbas de... Tu vecino Bardas y Bardas. Se utiliza la barba y Bardas. Bueno, pero originalmente es Bardas. Hay que analizar la influencia de todo esto, cómo el cuadro va cambiando y los que aspiran al tiempo, porque en el gobierno lo que son gente que quiere jugar al tiempo. Y no, está bien. No, yo pensé que voy para el corte. No, tenemos que hacer tiempo ya, tenemos que hacer la pausa. Sí, vamos a hacer una pausa. Vamos para el corte, está bien. Ese tiempo, ese tema sigue. Ajá. No, eso da para mucho. Da para mucho. Pero voy para el corte. Y se va a complicar, Corte, los que si no, no dejan hablar nadie aquí. Sí, señor. Bueno, está bien.